Una madre miró a su hija a los ojos en la puerta de su casa una tarde de domingo y le dijo 4 palabras. 4 palabras que no sabía que serían las últimas que le diría en vida. Ten cuidado, princesa. Te quiero. La vio alejarse por la calle. Esperaba verla de vuelta en 20 minutos. Nunca más la volvió a ver con vida. Esta es la historia de Christy Wesselman, una chica de 15 años que salió a comprar una chuche a la tienda de su barrio y nunca volvió a casa. Un caso que estuvo sin resolver durante 30 años. Un asesino que creyó que había escapado para siempre. Y un hombre inocente al que el sistema destruyó completamente por un crimen que nunca cometió. Hoy vamos a contarte todo. Christy Wesselman nació el 19 de abril de 1970 en Glen Ellen, Illinois, un pequeño pueblo al oeste de Chicago que era exactamente el tipo de lugar donde las familias elegían vivir a propósito. Calles con árboles, vecinos que saludaban desde sus entradas, niños que jugaban hasta que se encendían las farolas y nadie se preocupaba. El condado de DuPage tenía una de las tasas de criminalidad más bajas de todo el estado. Lo peor que solía pasar en verano era una bicicleta robada o una ventana rota. Christy creció en el barrio Valley View con sus padres Sandy y Bob, sus hermanos Bill y Greg y su hermana mayor Susan. Y a sus 15 años ya tenía muy claro quién era. En el instituto Glenbar South, mientras la mayoría de sus compañeros de primer año todavía buscaban sus taquillas, Christy ya se había presentado a presidenta de su clase y había ganado. No ganó porque fuera popular, aunque lo era. Ganó porque la gente confiaba en ella. Los profesores se apoyaban en ella. Los alumnos más pequeños la admiraban. Ya había sido elegida para ser presidenta del curso siguiente. A los 15 años, Christy tenía una trayectoria que apuntaba directo hacia algo grande. Jugaba al voleibol. Jugaba al baloncesto. Le encantaba leer. Su madre pasó años intentando encontrar las palabras exactas para describirla. Y las que siempre le venían eran las mismas. Vibrante, llena de vida, dotada, increíble. Todavía no había terminado. Eso era lo más importante. Apenas estaba empezando. El 21 de julio de 1985 era domingo. Sandy y Christy habían decidido pasar la tarde en casa viendo películas antiguas juntas. Nada especial, solo una madre y su hija en una cálida tarde de Illinois sin ningún plan urgente. Y entonces Sandy quiso algo de chuches. El supermercado Jewel estaba cerca, a un corto paseo por el camino que los vecinos del barrio usaban constantemente. Los niños hacían ese trayecto todo el tiempo. Era tan rutinario que nadie lo pensaba 2 veces. Christy se puso las zapatillas, agarró algo de dinero y dijo que volvería enseguida. Sandy la vio irse, y justo antes de que Christy viera sus primeros pasos, le dijo esas 4 palabras. Ten cuidado, princesa. Te quiero. No tenía manera de saber que eso sería lo último que le diría a su hija. Dentro del supermercado esa tarde, Christy era exactamente ella misma. Christy hizo cola, compró una chocolatina y un refresco y salió al cálido aire de julio. El empleado de caja la conocía. La había visto en esa tienda decenas de veces. La vio salir y no pensó nada, porque no había nada que pensar. Parecía feliz, relajada. Era solo una chica volviendo a casa. Pasaron 20 minutos. Sandy no estaba preocupada. Christy seguramente se había cruzado con alguna amiga. Quizás se había parado a hablar con algún vecino. Las tardes de verano tenían esa forma de estirarse. Entonces el sol empezó a bajar. La luz dorada que entraba por las ventanas fue cambiando, volviéndose ámbar, luego naranja, luego oscureciéndose hacia algo más oscuro. Sandy encendió la luz del porche, cogió el teléfono y empezó a llamar a las amigas de Christy una por una. ¿La has visto? ¿Está contigo? ¿Ha pasado por tu casa? Cada respuesta era la misma. No, hoy no la hemos visto. Sandy dejó el teléfono.
Se quedó en el porche y miró la calle que se iba quedando cada vez más silenciosa. Los niños del barrio habían entrado a sus casas. Las farolas empezaban a encenderse. Y su hija seguía sin aparecer. Salió a buscarla, moviéndose rápido, mirando cada jardín, cada entrada, cada cara que pasaba. Nada. La familia pasó las siguientes horas buscando. Recorrieron las calles despacio, con las ventanas bajadas, llamando su nombre en la oscuridad. Llamaron a puertas, revisaron cada lugar donde Christie pudiera haber ido. La noche se fue haciendo más profunda. A la 1:50 de la mañana, sin rastro de su hija en ningún sitio, Sandy llamó a la policía. Los agentes llegaron y empezaron a construir una línea temporal. Confirmaron que había estado en la tienda alrededor de las 4 de la tarde. Había comprado sus cosas y se había ido. Y entonces el rastro se cortó. La búsqueda continuó toda la noche. Al amanecer, todavía no había nada. Al mediodía del día siguiente, un nuevo equipo de agentes tomó el relevo. Uno de ellos miró el mapa, luego miró el campo, luego tomó una decisión silenciosa y salió del asfalto. Había un camino de tierra estrecho, desgastado por años de zapatillas y ruedas de bicicletas, que conectaba el supermercado con el barrio en mucho menos tiempo que la ruta larga. Si Christie había tomado el camino más directo a casa, había entrado en ese campo. El calor de julio lo aplastaba todo. Los insectos zumbaban en la hierba dorada. Entonces algo hizo parar al detective. A unos metros a la izquierda del camino, la hierba alta estaba aplastada de una manera que no tenía nada que ver con el viento. La tierra se hundía ligeramente allí, creando un pequeño hueco oculto entre la maleza. No era visible desde el camino a menos que estuvieras exactamente en el ángulo correcto. El detective empujó entre los tallos secos y entonces el mundo se quedó en silencio. Allí, en la depresión de la tierra, la búsqueda llegó a su fin. No necesitó comprobar el pulso, solo agarró la radio con la mano temblorosa y llamó para pedir la cinta de precinto. Era las 11:15 de la mañana. Christie estaba a pocos metros del camino, tan cerca que alguien que hubiera pasado por allí en el momento justo podría haber oído algo. La maleza la había ocultado completamente. Los forenses confirmaron que había sufrido un grave ataque antes de perder la vida. El atacante había actuado con una frialdad y una determinación que indicaban que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. No fue un acto impulsivo, fue algo calculado y deliberado. A unos centímetros, medio enterrada en la tierra, los investigadores encontraron una chocolatina a medio comer. Todavía la estaba comiendo cuando ocurrió todo. Ese único detalle, una chica de 15 años con una chocolatina en la mano volviendo a casa un domingo por la tarde, colapsó la distancia entre una estadística y un ser humano de una manera que ningún informe oficial podría haber logrado jamás. Los especialistas forenses recorrieron la escena durante horas. No encontraron nada utilizable. Lo que sí recuperaron fue evidencia biológica. En 1985, esto debería haber sido la pista que lo resolviera todo. Pero el análisis de ADN todavía no había cruzado hacia el procedimiento criminal estándar. La muestra fue sellada, etiquetada y guardada en un almacén. Permanecería allí 15 años antes de que el mundo la alcanzara. Sandy le dio a los investigadores un detalle más. Christie llevaba un anillo ese día. Una banda de oro pequeña con una perla que tenía una pequeña grieta. Era una reliquia familiar. No estaba en su dedo. El atacante se lo había llevado. La policía decidió no decirle nada al público sobre el anillo. Lo guardaron como filtro para filtrar confesiones falsas. 3 años pasaron sin avances. A finales de los años 80, el análisis de ADN cruzaba por primera vez hacia la investigación criminal real. Los detectives pidieron muestras voluntarias de ADN a cada sospechoso. Uno por uno fueron descartados. Y entonces llegaron a un nombre: Dana Henry.
Henry tenía 34 años. El jardín trasero de la casa de su madre estaba a 100 metros del lugar donde habían encontrado a Christie. Esa era la totalidad de la sospecha. No había ningún testigo que lo situara allí. Solo la mala suerte de donde vivía su madre. Cuando los detectives le pidieron una muestra de ADN, Dana Henry dijo que no. Era una cuestión de principios. Esa decisión le costó todo. La policía obtuvo una orden judicial. Henry fue llevado a una celda. Según él, fue retenido sin cargos y sin que le leyeran sus derechos durante días, bajo una presión enorme, hasta que finalmente cedió y proporcionó la muestra. Su ADN no coincidió. Dana Henry era completamente inocente. Pero el daño ya estaba hecho. Los honorarios legales ascendieron a $50,000. Era su hipoteca. La sacó para pagar a los abogados y perdió la casa. Los amigos desaparecieron. La familia se alejó. Décadas después dijo esto: «He tenido dos modos durante los últimos 30 años, enfadado y deprimido. Y sobre aquella noche, nunca me leyeron mis derechos, así que supongo que nunca los tuve». Nadie jamás se disculpó con él. Nunca había conocido a Christie Wesenman. Los años 90 llegaron y el expediente quedó en un cajón. El mundo siguió moviéndose sin Christie. Sus compañeros de clase se graduaron, fueron a la universidad, tuvieron hijos, construyeron vidas. Los compañeros de Christie cumplieron 20, luego 30, luego 40. Christie se quedó con 15. Sandy no se fue. Mantuvo el mismo número de teléfono. Se sentó en las mismas habitaciones donde ella y Christie habían planeado ver películas antiguas aquel domingo. Para los vecinos era solo una casa en una calle tranquila. Para Sandy era un faro encendido año tras año, por si acaso la verdad decidía volver a casa. Llamaba a la oficina del sheriff. Preguntaba si había algo nuevo. La respuesta nunca cambiaba. En 2000, los investigadores enviaron el perfil de ADN a CODIS, la base de datos nacional, un perfil sin nombre adjunto que se comparaba automáticamente contra personas condenadas en todo el país. Cada año la base de datos crecía con millones de nombres, y cada año ese perfil silencioso de 1985 escaneaba esos millones de entradas y no encontraba nada. Era un fantasma digital buscando una coincidencia que no existía en el sistema todavía. En 2002, Joe Burkett impulsó una nueva ley en Illinois. A partir de ese momento, cualquier persona condenada por un delito grave estaría obligada a entregar una muestra de ADN. Burkett dijo directamente que el caso de Christie lo había impulsado a luchar por ello. Era una ley cargada silenciosamente en 2002. Nadie sabía a quién afectaría eventualmente. Esa respuesta estaba todavía a 13 años de distancia. En 2011, Sandy reveló públicamente el detalle del anillo por primera vez. Se puso frente al podio y habló directamente al responsable. «Hay un hombre ahí fuera que cree que se salió con la suya. Por favor, ayúdennos a quitarle ese sueño. Él robó todos los de Christie». Las pistas se agotaron de nuevo. El silencio regresó. El 10 de septiembre de 2015, un ordenador procesó lo que parecía una comparación rutinaria de base de datos. El perfil que había estado en CODIS durante 15 años se detuvo en algo. Una notificación se cargó en una pantalla. Después de 30 años, el fantasma digital había encontrado su coincidencia. El nombre en la pantalla era Michael R. Jones, 62 años, Champaign, Illinois. Su nombre nunca había aparecido en el caso, ni una sola vez en 30 años. Había sido completamente invisible. En julio de 2015, Jones había sido arrestado por una disputa familiar. Se declaró culpable. Y bajo la ley que Burkett había aprobado en 2002, estaba obligado a entregar una muestra de ADN. La entregó sin resistencia. No tenía ninguna razón para creer que lo conectaría con nada.
La ley inspirada por el caso de Christie finalmente había disparado. Los investigadores no llamaron a Sandy. Tomaron un avión a Colorado, donde ella vivía, y llamaron a su puerta en persona. Porque después de 30 años de llamadas sin respuestas, la respuesta merecía llegar de manera diferente. Le dijeron que tenían una coincidencia. Le dijeron que tenían un nombre. Lo que encontraron en la vida de Jones era perturbador. En los años 70 había agredido a 2 mujeres en casos separados. En uno de ellos fue condenado a entre 10 y 20 años, pero salió tras solo 6 años de buen comportamiento. Las autoridades lo liberaron sin avisar a sus víctimas anteriores. 2 años después de salir, en julio de 1985, estaba en la zona de Glen Ellen. Todavía en libertad condicional cuando Christie cruzó su camino. Cuando los investigadores le mostraron una fotografía de Christie, Jones dijo: «Como Dios es mi testigo, nunca la he visto antes». Sin vacilación, sin reconocimiento, solo una negación practicada de un hombre que había pasado 30 años viviendo como si ese domingo nunca hubiera ocurrido. La evidencia biológica dijo lo contrario. El 18 de enero de 2018 se declaró culpable. 5 días después, Sandy Wesselman, con 78 años, entró en el tribunal llevando una fotografía de su hija y pronunció una declaración de 11 minutos que había esperado 33 años para dar. Lo que habría llegado a ser será para siempre un libro sin terminar. El juez sentenció a Jones a 80 años. Morirá en prisión. Dana Henry también fue a ese tribunal esperando encontrar cierre. No lo encontró. Nadie jamás se disculpó con él. Los compañeros de clase de Christie reinstauraron su beca en el instituto. Se otorga cada año al presidente de primer año, el cargo que ella había ocupado. Le quitaron la vida. No le quitaron su legado. Cada año su nombre sigue hacia adelante. Eso es lo que sobrevivió. Agotaron de nuevo. El silencio regresó.